La justicia hoy por hoy, mostrábamos recién los tweets de alguien que es asesor del gobernador de la provincia, ese nivel de virulencia, ¿cómo lo ves? Lo peor que nos puede pasar, me parece una cosa interesante que decía Espert, es que una sentencia de la Corte Suprema siquiera se discuta que un órgano previsto por la Constitución como el Senado evalúe no acatarla. Es algo tremendo, primero porque es muy grave institucionalmente, segundo porque es un incentivo tremendo para la gente a pie, porque si las propias élites políticas no cumplen las sentencias de la Corte, que es la última palabra para decir que está prohibido y que está permitido, estamos jorobados. Ni hablar si pensamos en inversiones, ¿no? Una persona que quiere invertir en Argentina 100 millones de dólares y ve que la Corte Suprema dicta una sentencia y el Congreso debate si la tiene que, o el Senado tiene que acatarla o no. Pero además de eso, también a mí me duele un poco, me angustia como operador judicial, que obviamente los legisladores no están obligados a estar de acuerdo con la Constitución, pero la Constitución tiene remedios para impugnar lo que los jueces hacen. ¿Está previsto dentro del marco de la Constitución? Claro, porque si la sentencia, vamos a poner que es la peor sentencia del mundo, pongamos que está muy mal y que todo el mundo está de acuerdo en que está mal, que es un acto arbitrario, existe el juicio político, que es el mecanismo que la Constitución prevé. Nunca no acatar. Digamos, las sentencias se acatan, es el secreto de la apuesta democrática, si no estamos sonados, es volver al sálvese quien pueda. Eso me parece algo muy grave, que solo eso se discuta, porque después al hombre que estaciona en doble fila, cierra el auto, se va a comprar algo, vuelve a la media hora, 40 minutos, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo le podemos hacer una boleta por estar mal estacionado si después vemos que la Corte Suprema dicta sentencias y nuestras élites políticas discuten si hay que aceptarlo o no? Eso me parece algo gravísimo y en cierto modo terminal, porque expresa que estamos muy lejos del gobierno de la ley y estamos cada vez más cerca del gobierno de los hombres. Y el gobierno de los hombres es arbitrario, el gobierno de los hombres tiene que ver con todo lo que la modernidad trató de resolver a través justamente del derecho. Hablabas de élites políticas, te quiero mostrar declaraciones, en este caso de Juliana Di Tulio, que están en línea con lo que venimos discutiendo. Mirá. Yo voy a hacer consideraciones políticas, porque este fallo es político. Si violaron una vez la Constitución, la violan 1000 veces más. Y este es un caso de violación de la Constitución. ¿Por qué? Porque, como dijo mi compañera Anabel Fernández Sagasti, el reglamento y la Constitución es lo mismo. El reglamento de la Cámara tiene rango constitucional. No nos deja a nosotros, al interbloque, decidir ser un interbloque con bloques diferentes. Yo siento que la Corte entró por la ventana de este Palacio Legislativo y se llevó nuestras atribuciones, nuestras facultades, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Es una brutalidad este fallo. Es una brutalidad enorme. Es solamente para a los fines de que Rosati pueda tener el Consejo de la Magistratura que necesita tener. ¿No es también una brutalidad que no se respete la autonomía de los poderes? Yo digo, ¿puedo decir en un minuto qué dijo la Corte? Sí. Porque me parece que también hay una edición. Para salir. Hay una edición de la sentencia de la Corte, que bien. cada cual dice lo que le. ¿Sí? La Corte dice 2 o 3 cosas. Es un fallo cortito que está escrito muy fácil, que lo puede leer cualquiera y no se falta ser abogado, y lo recomiendo que lo lean. La Corte dice, nosotros nos vamos a meter en la forma en que el Senado elige los representantes. Eso es cuestión de ellos. Lo que sí tenemos que ver es el procedimiento que hicieron. El procedimiento tenemos que controlarlo. ¿Por qué? Porque hay una persona, que era el senador juez, que dice, el procedimiento no se cumplió. Entonces, como hay un senador que aspiraba a ese cargo y dice, eso no se cumplió, vamos a evaluar si se cumplió. Y la Corte lo que dice es, acá no me importa a quién designaron, si el bloque se partió, no estamos juzgando eso. Lo que vamos a juzgar es si se respetó el camino, y el camino no se respetó. La Corte dice, se malversó o se utilizó la ley para hacer trampa. Lo digo grotescamente para que lo entienda la gente. Eso dice la Corte. Recordemos que se había dividido un bloque en 2 de manera tal de poder elegir a otra persona que no fuera juez. La Corte dice, se manipuló el procedimiento para elegir una persona en lugar de otra. Y esto no respeta lo que nosotros, dice la Corte, nosotros Corte, habíamos ordenado hace unos meses atrás. O sea, básicamente es eso, que dicen se manipuló la ley. Yo entiendo que nadie está obligado a estar de acuerdo con eso, pero el fallo es muy clarito, no da lugar a doble interpretación. Uno lo que puede hacer es decir, me gusta, no me gusta. Después me parece que todo lo que tiene que ver con la
invasión de poderes, con la usurpación de poderes. Me parece que ahí, es mi humilde opinión, hay una suerte de edición de la sentencia para hacerle decir cosas que en el fondo no dice. Entonces me parece que el camino, si uno no está de acuerdo con eso, es, digamos, la apuesta democrática tiene que ver con que hay que bancarse que la Corte es el último intérprete de la Constitución. Y lo que la Corte dice es el fin de las disputas, se termina, porque si no habría una regresión infinita. Imagínate que en un país como nosotros, que somos tan pleiteros, digamos, nunca los conflictos tendrían fin. Entonces se definen en la Corte. Y la Corte, la Constitución, como sabe eso, dice, bueno, como la Corte en algún momento puede ser arbitraria, vamos a darle a los legisladores y a todos los ciudadanos un mecanismo para que se defiendan de eso. Y el mecanismo no tiene que ver con no acatar las sentencias o con deslegitimarlas, sino con usar los propios mecanismos de la Constitución que tiene que ver con el juicio político. A mí me parece que no nos hace bien el nivel de descalificación de los actos que hacen los poderes de gobierno. Hay que criticarlos, sí. Hay que discutirlos, sí. Hay que impugnarlos por las vías correspondientes, sí. Pero me parece que lo que no hay que escaparse es de las mediaciones institucionales, porque cada vez que nos escapamos de eso, insisto, con esto vivimos cada vez peor y nos acercamos más a una suerte de selva en el que cada cual hace lo que puede según su fuerza, su dinero, su prestigio social, y la verdad que el que más pierde es el hombre de a pie, porque la única ley que se cumple es la de gravedad al final. Entonces eso es muy grave. En esa línea me parece muy poco felices, y esto es opinión, no información, las declaraciones de Eve de Bonafini, que quiero compartir con ustedes. Miren lo que dijo. Porque ellos saben que es la única que puede ganar. Por eso no quieren dejarla libre ni dejarla sin condenar. No la quieren víctima, la quieren condenada para que no se presente. Y están haciendo lo indecible. Porque no solo perdonan al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos, y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad. Cuando ves esto, vos hablabas recién de no extremos, digo, imagínate si por cada fallo que no nos gusta como ciudadanos se propone una pueblada. Estamos muy mal. Primero porque lo que hay que hacer, si no nos gusta, es profundizar la democracia y la república democrática. Y no tiene que ver con la presencia en las calles, digamos. Hay un montón de mecanismos para activar esa suerte, para corregir esas cosas. Y además los pretorianismos de masas, que tiene que ver con que cuando la cantidad de demandas populares no son procesadas por las instituciones y las sobrecargan y como que rebalsa la pileta de agua, siempre nos lleva a lugares muy feos en la Argentina. Entonces me parece que lo que hay que hacer es, insisto, bajar un cambio y respetar incluso lo que no nos gusta y activar los mecanismos que la Constitución contempla. Y la gente no está obligada a estar de acuerdo con lo de la Corte. Y la gente puede expresarse, tiene mil maneras de expresar su descontento, pero siempre dentro de la ley. Pero hay una cosa que me parece más grave todavía, que es esto de usar los casos judiciales con fines particulares. Digamos, editar los hechos, editar los casos, si tiene 10 páginas, usar 5, que son las 5 que nos convienen, y trabajar sobre esas 5 y no discutir las otras 5. Porque lo que hacemos todo el tiempo es deslegitimar la ley como un mecanismo para solucionar conflictos. Entonces, es lo que nos pasa con los precios, lo que nos pasa con los impuestos, con el lavado de dinero, con la doble vara. En definitiva, todo tiene que ver con el uso particulares de cosas que son públicas y que son universales, que deberían ser, que son casi te diría bienes comunes. Una sentencia judicial es un bien común. Digamos, los destinatarios somos todos los ciudadanos. La Corte dice que está prohibido, que está permitido, y además nos manda mensajes muy directos para que los ciudadanos sepamos por dónde tenemos que caminar para ser premiados y por dónde no hay que caminar, porque si lo hacemos somos castigados. Ahora, si nuestras élites, las personas más representativas, empiezan a utilizar eso como si fuera un martillo, yo siempre digo lo mismo. Los martillos también sirven para clavar un clavo en la pared y poner un cuadro de un retrato familiar, pero también para romper un dedo. Ojo con usar las cosas públicas, las sentencias, los casos judiciales con fines particulares, porque en definitiva puedes tener una ventaja contingente que te va a dar 5 likes o te va a dar un poquito más de popularidad o más gente en la calle, pero es muy cortoplacista.
las democracias consolidadas, los países que les ha ido mucho mejor que a nosotros, básicamente primero han logrado instaurar reglas claras, sedimentar prácticas institucionales, bancarse muchas cosas, tragarse muchos sapos, pero a la larga lo que premia es el camino de la ley, el camino de la prudencia, el camino de la mesura. Lo demás nos lleva por ahí a triunfos contingentes, pero siempre haciendo diagonales, que en definitiva el tiempo termina corrigiendo todo, pero cada vez que lo corregimos estamos un pasito más atrás de la apuesta a la Constitución. Entonces pasa lo que pasa en la Argentina. La distancia entre nuestra vida práctica y lo que dice la Constitución es cada vez más alta. Bueno, hoy se ve... ¿Cuántos años llevas ya trabajando en la justicia? Ingresé en 1991 a la justicia. Bueno, cuando ves tu periodo y algo que está pasando a nivel mundial,